porcentaje de niñas menores de 15 años que quedan embarazadas y se convierten en madres cabeza de familia, es decir, que no tienen una pareja o un apoyo del papá, ese porcentaje aumenta año con año y las cifras son alarmantes. En este instante lo que vamos a hacer es medir dos cosas, la perspectiva y la retrospectiva. Porque muy pocas veces nos fijamos en eso, en la perspectiva que estamos escogiendo. Porque después, cuando hagamos la retrospectiva, es cuando vamos a poder analizar, quizá un poco tarde, lo que hubiéramos podido hacer. ¿Por qué hicimos lo que hicimos si no había necesidad de hacerlo? Entonces hoy nos vamos a situar en la perspectiva y en la retrospectiva. Aquí, en las charlas de la teoría XY, de por qué los hombres somos así. Con ustedes, Wilson Sarria, y les doy la bienvenida. Cada día que estamos vivos y que tenemos la posibilidad de continuar labrando la historia, creando la historia, tomamos decisiones. Y cuando tomamos esas decisiones, lo que hacemos es fabricar la perspectiva, es ir construyendo la perspectiva. Eso es una cosa fantástica porque dentro de los procesos de cambio, lo más simpático es que podemos cambiar la perspectiva. Cuando nos enfrentamos a las decisiones, es cuando construimos la perspectiva. Pero a veces cuando tomamos decisiones estamos basadas en el afán, estamos basados en el amor, estamos basados en la esperanza, estamos basados en la televisión, estamos basados en lo que otros han creado, en lo que otros han construido. Y a veces no nos basamos en lo que nosotros queremos. Por eso es muy importante analizar dentro de la perspectiva masculina, dentro de la perspectiva machista patriarcal. Los hombres, a la medida que crecemos, somos víctimas de nuestras neuronas, de nuestras hormonas. Pero eso es influenciado por el conjunto que nos rodea, por la sociedad machista que está ahí diciéndonos, inundándonos con una cantidad de ideas. Así que cuando nos relacionamos con alguien, siendo adolescentes, saliendo apenas de la niñez, tenemos en nuestro cuerpo a esas hormonas, pero vean, lo más complejo es que tenemos a la sociedad diciéndonos un montón de cosas. Y lo más complejo es que lo que proyectan esas ideas es que tienes que copular. La programación más poderosa que tenemos los hombres es la de copular. Tener el pene metido en donde sea. Sin importarnos los sentimientos, sin importarnos las relaciones, sin importarnos las otras personas. Tenemos una ceguera de que necesitamos, de que eso nos vuelve hombres, o nos realiza, o nos potencia, o nos da prestigio, fama, o nos alimenta el ego, en fin. Hay tantas cosas que están ahí. Y buscamos únicamente eso de una manera o de la otra. Si somos tímidos o somos inseguros, si somos prepotentes o somos soberbios, actúa eso de manera diferente, pero a la larga todos estamos en ese sentido de y si soy virgen y eso entre más tarde peor, mis compañeros ya lo hicieron, mis amigos ya lo hicieron, y eso hablando desde la perspectiva machista, que eso se vuelve como una presión, se vuelve un corridillo, y el que no quiere enfrentar a través de su carácter los comentarios de
sus pares, de sus amigos, de sus compañeros, pues simplemente busca la manera de decir yo ya lo hice. El asunto es que cuando yo ya lo hice pasan dos cosas. Se vuelve un proceso donde quiero más, no sé por qué, pero quiero más, o en un proceso donde necesito más para seguir siendo prestigioso. Lo mismo, dentro del tímido, el inseguro, dentro del soberbio, actúa de manera diferente, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Necesito más. Debo volver a hacerlo. No me puedo quedar ahí. O sea, si lo hice una vez, lo puedo hacer 10 más. Entonces se vuelve una cosa de cantidad. Y en ese contexto, las mujeres simplemente son un medio para un fin. Y el problema radica en que ellas no se dan cuenta de eso. Bueno, la mayoría no se pone a pensar, este hombre solamente quiere copular y está buscando dónde hacerlo. Aunque después viene, todos los hombres son iguales. Sí, en ese contexto, ese desperfecto, ese daño de fábrica es muy genérico. Pero o lo pasan por alto, o lo ignoran, o simplemente también dentro de su proceso de crecimiento hay otras necesidades que se quieren suplir o que se piensan suplir. También está la comunidad hablando alrededor, también está la presión de la falsa comunidad, ¿sí? De los pares que están presionando para que sucedan cosas. Pero en ese contexto, cuando tenemos que tomar la decisión, nunca analizamos que estamos construyendo la perspectiva. Solo nos damos cuenta de eso cuando ya estamos al otro lado. Cuando ella está embarazada. Cuando ella tiene 12 años y está embarazada. En el momento en el que ella tenía la posibilidad y él tenía la posibilidad de pensar en lo que podría llegar a construir como su perspectiva, lo tapamos todo. Nos tapamos los ojos, tanto ellos como ellas. Y solamente nos dejamos llevar por el presente, por el momento, por la inmediatez. Nos dejamos llevar por la presión de la sociedad. Nos dejamos llevar por el qué dirán de los demás, de los pares. Porque esto no influye en los adultos, muchos adultos no influyen en esto. La mayoría son los pares, los de la misma edad, el grupo de amigos, el grupo de cercanos, de conocidos cercanos de la escuela, del colegio, de la universidad, que de alguna manera han presionado. A veces sí es la familia, a veces sí es la cultura, pero la mayoría de las veces estamos cegados es por otras cosas que no nos permiten decantar la perspectiva que estamos construyendo. Y resulta que dentro de nuestro proceso de asentamiento personal, de la construcción de nuestro carácter, a los 12 años todavía falta mucho terreno. Una cosa en la que los niños y las niñas no se fijan es que la visión del universo va haciéndose cada vez más grande. O sea, cuando yo tengo 3 años veo el mundo en una apertura bastante sesgada, bastante pequeña, y a medida que voy creciendo el mundo se va abriendo. Pero como no hay una medición de la perspectiva y yo simplemente hago, la mayoría de las veces, lo que los demás también hacen, sin decir por qué debería hacer esto, por qué debería tomar esta decisión, por qué no debería tomar esta decisión. No, yo no pienso en eso, yo no pienso en por qué no debo tomar la decisión de aceptar el trago, aceptar la droga, aceptar el cigarrillo, aceptar el sexo. No lo pienso. Simplemente digo, bueno, fumémonos un cigarro. Todos fuman, entonces yo fumo. Todos toman, entonces yo tomo. Todos usan drogas, entonces yo uso drogas. Todos tienen sexo, entonces yo hago. Solamente digo que
me doy la excusa, sí, de que como todos lo hacen, entonces yo también debo hacerlo. Ni siquiera puedo, sino que debo hacerlo. Es como una obligación hacer eso. Entonces nos metemos en ese universo y no fabricamos nuestra perspectiva. Simplemente la vamos botando y ella va surgiendo sin control. Entonces llegamos a cierta edad y somos drogadictos, llegamos a cierta edad y somos alcohólicos, llegamos a cierta edad, somos irresponsables y llegamos a cierta edad y ella está embarazada y él va a tener un hijo. El asunto es que la misma teoría machista le permite, la teoría machista, no la verdad, sino la teoría machista le permite al hombre escapar de esa responsabilidad. Porque le enseñaron a escapar, porque es un niño que cuando rompe la ventana le enseñaron a correr. Él no comprende aún lo que es la responsabilidad. Los procesos pedagógicos de nuestro presente no nos enseñan a ser responsables. No nos enseñan a ser responsables con nuestra perspectiva. Cuando en las charlas que a veces tengo con estas adolescentes de 15, 16 años, que ya han tenido a sus bebés, que sus bebés tienen 1, 2, 3 años, y hacemos el ejercicio de la retrospectiva, es decir, comenzar a mirar hacia atrás esa perspectiva que construí, y ellas comienzan a analizar dónde fue la primera decisión que comenzó a plantear el sendero de esa perspectiva. Ellas se van a dar cuenta que ellas no quisieron tener el control. Ni siquiera cuando con supuestamente la conciencia habían tomado la decisión. Que algunas dicen, no, es que yo sí quería. Pero el asunto es que cuando uno se enfrenta a una decisión, siempre hay un análisis. En ese proceso de yo sí quería, ellas lo dicen, yo en ese momento pensaba que era lo único viable. Tener sexo con él, porque yo creía que eso era lo lógico. Yo veía que no había otra opción, yo nunca lo dudé. Y si lo ponía en duda, había tanta fuerza a mi alrededor que ni siquiera me daba el tiempo para analizarlo, sino que seguía. Me alimentaba tanto el contorno, el entorno, la sociedad, los amigos, las amigas, que la presión se hizo cada vez más grande y como no soy un adulto aún, mi carácter no está bien formado, entonces fui maleable. Eso es lo que ellas dicen. Me gustaría que algún día esas charlas, esos talleres, me dieran la posibilidad de sacarlos al aire, pero pues la mayoría de ellas, por ciertas razones, dice que no quieren exponer su caso. Bueno, yo debo respetar esas decisiones, pero espero que algún día tanto las mujeres mayores se sienten aquí conmigo y hablemos de la retrospectiva, y que los hombres también puedan llegar a sentarse aquí conmigo y hablemos de la retrospectiva para poder comenzar a fabricar una nueva perspectiva. Porque como la perspectiva se puede cambiar, es muy complejo hacerlo, pero se puede hacer. Que es la parte que tal vez cuando somos niños no entendemos. Que tenemos en nuestras manos la capacidad de la perspectiva. Que no hay ningún afán en hacer las cosas ahora. Porque eso es una cosa extraña que tiene nuestra juventud. Bueno, casi todas las juventudes. Y es esa necesidad imperiosa de tener lo que el adulto tiene ya. No espero, lo quiero ya. Son problemas de nuestra pedagogía. Ahí va, así. Los que han escuchado el podcast de Acravida sabrán de qué estamos hablando. Esos vacíos que se crean cuando la pedagogía no es correcta. Pero ya cuando tenemos 30 años, digámoslo,
Y hay mujeres que me dicen, no, es que yo he sido muy de malas en el amor. Entonces yo les hago el ejercicio de la retrospectiva. Devuélvete a tu primera relación que tú consideraste seria. Ahora, recuerda lo que esa niña pensaba en ese momento de la vida y del amor. Piensa en la decisión que te llevó a vivir esa mala relación. Entonces piensa cuál fue esa relación y por qué se terminó y por qué fue mala o por qué fue buena, por qué terminó y cuáles fueron tus decisiones para construir ese final. Entonces ellas viajan al pasado y comienzan a ver la perspectiva como la veían en ese momento. Y ellas mismas dicen, yo no era consciente, no quería ser consciente. Entonces es donde yo les pregunto, ¿qué tanta información tenías tú del amor a tus 15 años? ¿O a tus 14? ¿O a tus 16 años? Ahora eres una mujer de 30 años, dime qué tanta sapiencia, qué tanto conocimiento del amor tenías tú a esa edad, comparada con el conocimiento que tienes ahora a los 30. Y hay una cosa muy simpática a la que llegamos, a la conclusión que llegamos, ¿sí? Porque eso lo descubrí cuando escribí el libro. Y la conclusión a la que llegan es que aún a los 30 no conocen mucho lo que el amor es. Porque han tenido 3, 4, 5 relaciones y llegan a los 30 y acaban de tener una decepción. O están con una pareja, pero ya sienten que eso se acerca al final, que este hombre no va a dar la talla y que otra vez se van a quedar, entre comillas, sin una relación. Entonces ellas dicen, imagínate, si yo ahora que tengo 30 y no puedo comprender realmente cómo es que es el amor, qué es el amor, ¿cómo lo sabría yo a los 15? Pero la soberbia de la juventud me cegó. Y esa soberbia, esa ceguera de esa soberbia, fue la que me hizo tomar malas decisiones. O la que me hizo tomar esas decisiones que me tienen hoy aquí. Entonces vean que analizar la perspectiva de cómo construyes tu vida a través de las decisiones tiene una cosa muy interesante, ayuda muchísimo, sobre todo ahora a que, digamos, estas mujeres de 30, 35 años, cuando charlo con ellas y les digo, bueno, ¿aún así existe algún afán? Entonces ellas dicen, sí, la sociedad me sigue afanando porque la sociedad me sigue diciendo que tenga o que no tenga cosas. Entonces ahora lo que pasa es que tengo dos opciones. O le sigo la corriente de la sociedad y tengo las cosas, así sea a la mala, o no le hago caso a la sociedad y me niego a esas cosas, aunque también sea a la mala. Entonces ya no voy a tener una familia. O sí voy a tener una familia. Se vuelven las dos únicas decisiones y resulta que esas no son las únicas dos decisiones. Lo mismo cuando eras joven o cuando ahora que eres joven, que eres una niña o que eres un niño, no tienes una única decisión. No hay una única alternativa. Hay una forma divertida de vivir tu proceso de convertirte en un ser humano maduro, en una mujer madura, en un hombre maduro. Eso es lo fantástico de poder ver la perspectiva. Que digo, bueno, ¿tengo sexo o no tengo sexo? Y pareciera que esas son las únicas opciones. ¿Pruebo el licor o no pruebo el licor? ¿Fumo o no fumo? Y parece que esas son las únicas opciones. Y resulta que extraordinariamente esas son las opciones que están al final de una larga lista de opciones.
Porque como niño o como niña tienes un universo grandioso por descubrir, donde el sexo todavía no cabe. Entonces no deberías ni siquiera asomarse a esa decisión. Necesitarías vivir otras cosas más interesantes, más divertidas, más saludables, más arriesgadas quizá, pero que te van a alimentar más como ser humano, antes de pensar en tomarte un trago, de fumarte un cigarrillo o de tener sexo. Independientemente de que sea con o sin protección. Simplemente dices y comprendes, y podrías llegar a comprender, si analizas la perspectiva, que aún necesitas más información. El problema, o uno de los problemas cuando, digámoslo así, tengo 12 años y me tomo un aguardiente o un trago de licor. Lo que pasa es que en ese momento vivo una experiencia y asimilo una información que yo creo que se vuelve conocimiento, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no tengo las bases para asimilar ese conocimiento. Simplemente me estoy dejando llevar por las cosas que los niños se dejan llevar. Y comienzo a fabricar el síndrome de la diversión basado en separarme de la realidad. Entonces el éxtasis que me da el placer me separa de la realidad, entonces quiero sexo. Mis hormonas me llaman a eso, entonces me dejo llevar y yo creo que eso es lo divertido. Estoy equivocado. Me tomo unos tragos, me siento chévere y mi pensamiento de niño me dice, esto es divertido, pero no lo es. La diversión está en otros lugares, pero como no le abro la opción a vivir la diversión en otros lugares, entonces cuando tengo 20 años, mi cerebro me dice que la diversión está únicamente en el sexo, en el trago, en el cigarrillo, en las drogas. Que esa es la manera en que puedo escapar de la adversidad del mundo. Y eso me atrapa y en eso me quedo. Entonces adquiero mi nivel de información y no le doy una capacidad de duda. Simplemente yo creo que eso es así y punto. Llego a los 40 años y sigo creyendo que la diversión está en el sexo, en el trago, en el cigarrillo, en las drogas. Porque creemos que esas experiencias pilatunescas son divertidas. Y resulta que no todo eso es diversión. Que podría y que puede ser diversión cuando llegue el momento correcto de mezclarlo con todo lo demás. Sí, claro. Y eso también lo descubrimos en las charlas y en los talleres. Eso también lo descubrimos cuando hablamos de esas cosas cuando ya somos personas de 35, 40 años que nos ponemos a hablar de la intimidad. Y decimos, no hacía falta hacerlo, o sea, hubiera podido esperar 10 años hasta mi primera vez. Y no me hubiera perdido de nada. Si me hubiera esperado 10 años, o sea, no a los 12, sino a los 22, me hubiera esperado esos 10 años, hubiera podido disfrutar muchísimo más de mi experiencia. Pero si hubiera esperado un poco más, hasta los 25, pero hubiera hecho el proceso de mi perspectiva correcto, me hubiera aprendido a divertir, hubiera aprendido a manejar la adversidad, a salir avante con dignidad, entonces la experiencia de mi intimidad con alguien hubiera sido completamente más valiosa. Hubiera estado cargada de muchísimas más cosas valiosas. Pero el afán hizo que me perdiera eso. Y ahora intentar recuperar eso se vuelve complejo. Tener un hijo es una cosa increíble. Es algo, es una sensación, es un espacio, es un momento, es una circunstancia, es un don extraordinario. Pero si eres un niño o eres una niña y decides, ya aceptas tener ese bebé, a los 12, a los 13 años,
vas a tener que cambiar y transformar tu vida tan rápido y tan prematuramente que cuando tengas 30 años habrá un montón de cosas que cuando revises tu retrospectiva vas a decir, hay cosas que no tengo. Fue tanto el afán por hacer algo allá que me perdí de muchas otras cosas en el camino y que ahora no sé cómo recuperar. Porque a estas alturas, después de 20 años, no supe cómo asimilar eso en mi vida. Y lo necesito. La naturaleza me lo exige, pero yo no sé dármelo a mí misma, a mí mismo. Y se trata de eso, de simplemente analizar tu perspectiva cuando la estás construyendo. Una vez que estás embarazada, solamente te quedan 2 opciones. Y ahí sí se complica. Date cuenta que antes de decir voy a tener sexo o no voy a tener sexo, tienes otro montón de cosas por hacer, por aprender, por desarrollar. Pero en el momento en el que miras la prueba o el examen y te dice estás embarazada, solo te quedan 2 opciones. Y habrá una opción que te puede eliminar esa circunstancia, pero ya habrás tenido que marcar tu perspectiva con una acción gigantesca. Sea que decidas no tenerlo o que decidas tenerlo, ya tomaste una decisión gigantesca en tu vida. Pero si antes de eso dices, oye, no, espera, puedo tomar otras decisiones más pequeñas de las cosas que quiero hacer como ser humano, como mujer o como hombre, de la clase de ser humano que yo quiero ser, puedo tomar decisiones para comenzar a construir a ese ser humano, a ser resiliente, valiente, responsable, divertido, amoroso, capaz, invencible. Para que en 10 años, o no sé cuándo, en 20 años tal vez, tome una decisión que no va a ser voy a tener sexo o no voy a tener sexo, sino quiero una familia y estoy en la mejor capacidad emocional, financiera, para lograrlo. Eso es distinto, porque lo puedes hacer tú sola. Puedes decir, quiero una familia. Y si has leído el libro La teoría XY, porque los hombres somos así, entonces vas a poder decir, voy a abrir las opciones a mi hombre correcto, utilizando mis anillos de protección. Lo que sería muy divertido es que cuando tengas 10 años, o ahora si tienes 10 años, 11 años, 12 años, 15 años, la decisión que tomes sea activar, aprender a construir, diseñar y perfeccionar tus anillos de protección. Ellos, si las mamás empiezan a enseñarle a sus hijas y a sus hijos a usar sus anillos de protección desde los 5 años, entonces primero, cuando lleguen los 10, los 11 y los 12, ellos se van a amar tanto y van a haber aprendido tantas cosas de sí mismos que esos anillos de protección les van a evitar tener que tomar la decisión de ¿voy a tener este bebé o no? Siendo tan jóvenes, los anillos de protección funcionan para eso, tanto en hombres como en mujeres. Los hombres no usamos anillos de protección. Nosotros usamos barreras, máscaras y mentiras para protegernos. Lo que pasa es que no sabemos de qué. Mientras que las mujeres están ahí esperando que, ya ven, lo que puede llegar a suceder entre la esperanza, entre la influencia, pueden llegar a quedar embarazadas o a tener enfermedades venéreas.
cuando ni siquiera estaban en la edad ni en la época de que eso se pasara por sus vidas. O sea, a los 13 años no tendrías que estar pensando en tener o no tener un hijo o en afrontar una enfermedad venérea o no. Correr el riesgo de quedar estéril porque tienes esta enfermedad o te pasó esto o lo otro. Porque tienes la posibilidad de desarrollar tu perspectiva, de construir a tu niña lo suficientemente bien para que esa niña sea la base de una mujer. Y solo tú sabes qué clase de niña quieres ser y quieres vivir para diseñar a qué clase de mujer. Esa es tu perspectiva. Para que no seas una víctima de la sociedad, para que no seas una víctima de la ceguera emocional, para que no seas una víctima de no saber qué estoy haciendo, creyendo que sé lo que estoy haciendo. Cuando activas los anillos de protección, cuando activas tu creatividad, cuando activas el proceso de aprendizaje del amor, entonces eso literalmente te protege de malas retrospectivas. Vas a enfrentarte a la adversidad con dignidad. Vas a poder decir sí o no sin importarte el qué dirán. Y lo más chévere es que vas a conseguir aliados dentro de ese proceso. Y vamos a comenzar a pensar y a actuar distinto. Esa es la búsqueda, ese es el encuentro. De eso se trata. De que llegues más allá, a los 50 años. Mires para atrás, mires en retrospectiva, veas tus decisiones y la mayoría de ellas te hagan sentir muy orgullosa porque fueron tus decisiones. Porque tenías un abanico gigantesco de opciones, porque tú construiste las opciones, porque tú diseñaste las opciones, no porque te tocó decidir o esto o aquello. Esa es la diferencia en cuanto nuestra madurez aflora, en que las decisiones que tomamos están basadas en posibilidades que nosotros mismos creamos. No que somos víctimas de, no me tocó eso, porque no tomé buenas decisiones, entonces me tocó hacer esto. O hago esto o hago lo otro, no hay más. Entonces yo no fabrico esas opciones, simplemente me toca. Cuando maduro desde la época correcta y lo hago de la manera adecuada, yo aprendo a construir las opciones para tener un abanico gigante de opciones y siempre poder tomar las mejores decisiones. Y cuando llegue una perspectiva muy lejana y pueda mirar hacia atrás en retrospectiva, diga, tomé buenas decisiones, tomé malas decisiones, pero yo fabriqué las opciones. No fui víctima de las opciones. Eso es distinto. No es lo mismo que tú llegues a los 50 años y digas, me toca dejar de comer esto porque cuando era joven solamente me dejé llevar por el dulce. Entonces ya tengo que tomar esta decisión o no tomarla. O dejas el dulce y vives, o sigues y mueres. ¿Ves? Solo te quedan dos opciones. O te divorcias y tienes unas opciones, una vida mejor, o sigues casada y no tienes una vida tan mejor. Pero ves, son solo dos opciones y simplemente son el acumulado de un poco de malas decisiones. Hay enfermedades que se salen de tu control, de nuestro control, pero en esta sociedad y en este momento hay muchas que dependen de que nos cuidemos. De que lleguemos a los 50 años y digamos, vea, yo empecé a ahorrar desde los 12 porque aprendí
fui aprendiendo eso, ese arte de la educación financiera, lo fui asimilando. Y ahora no dependo del 100% o de la pensión o de mi sueldo. Hice que el dinero trabajara y rentara para mí. Pero muchos de nosotros llegamos a los 50, a los 60 años y tenemos que seguir trabajando y trabajando y trabajando porque nunca pensamos en la educación financiera. Entonces, dense cuenta que si hablamos de educación financiera, que si hablamos de salud y si hablamos de familia, cuando tenemos 12 años, tenemos todas las opciones de fabricar la mejor salud, la mejor posición financiera y la mejor familia. En ese instante es donde se cimientan las bases de mi salud, de mi familia y de mi situación financiera. Y yo debo ser consciente para poder crear los abanicos de opciones, para tener un camino diverso, único y fantástico. Mi camino hacia mi salud, mi familia y mi situación financiera. No ser víctimas de mi soberbia infantil, del qué dirán, de lo que digan los demás, de lo que piensan los demás, del miedo que yo tenía, de lo que yo creía, pero que nunca me pregunté si valía la pena creer en eso o no. Solo lo acepté y ya. Entonces la invitación es para... Aún hay tiempo. A pesar de que tengamos 50 años, 60 años, aún tienes la posibilidad de cambiar tu perspectiva. Hoy puedes comenzar a tomar decisiones, a reevaluarte por dentro, a reconstruirte y rehacer las cosas, es decir, tomar nuevas decisiones, a abrir el abanico de opciones para salirme de izquierda o derecha. Hay gente que dice, bueno, quiero renunciar a este trabajo. Pero entonces, ¿qué me pongo a hacer? Entonces, ven, solo tienen dos opciones. O sigo en este trabajo que me está destruyendo, o me salgo, pero es que no sé a dónde voy. Entonces, es como cuando yo abro mi mente, abro mi corazón y utilizo mis anillos de protección y amplío el poder del amor, el abanico de opciones se abre. De una manera extraordinaria. Ya no tienes que tomar la decisión sobre seguir trabajando en un mal trabajo. O no, dices, vaya, quiero pintar, quiero correr, quiero saltar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo. Ahora, de todas esas opciones, ¿cuál voy a escoger primero? ¿Ven? Es distinto. Aún estás a tiempo. Todos cometemos errores, hacen parte de nuestra vida. La idea es que cuando tomemos esas decisiones, sean de nuestro abanico de opciones, no de la obligación que ya me tocó. Eso es lo que lo hace distinto, que es nuestra vida. Comenzamos a adueñarnos de nuestra vida. Comenzamos a construir nuestra perspectiva y cuando miramos al pasado, eso nos hace sentir muy chévere. Porque ya no somos víctimas. Somos procreadores. Y seguimos madurando, y seguimos creciendo, y seguimos emancipándonos. A ustedes muchas gracias, los espero en la próxima charla. No se olviden, si ustedes en alguna parte de esta charla encontraron algo positivo que crean que alguien más necesita escuchar, compártanla. Hay un mecanismo ahí en la parte inferior, dependiendo si está en el celular o en el computador, está el símbolo de compartir. Ustedes pueden compartir este episodio del podcast. También los invito a escuchar los otros episodios, tanto de la teoría de XY, porque los hombres somos así, que está aquí en Spotify y en otras plataformas de podcast. También los invito a escuchar el podcast Acra Vida, una vida mejor. Se complementan, aquí nos complementamos con todo esto. A calificarlo, a ver los videos en el canal de YouTube de Wilson Sarri Escritor y de Acra Vida, una vida mejor. También hay un canal de YouTube para cada una de esas vertientes. Y
que nutran todo este proceso con sus comentarios en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook de Wilson Sarria Escritor, de Creative Life Acravida. Dejen sus comentarios, sus preguntas. Si alguno de ustedes quiere participar del podcast, claro que sí, la invitación está abierta para todos y para todas. Para hablar de hombres, de por qué los hombres somos así. Las invito también a leer el libro, a darme sus impresiones sobre el libro, sus comentarios sobre el libro, porque esto nació de ahí y se ha hecho cada vez más grande y hemos comenzado a cambiar la mentalidad, hemos comenzado a labrar el camino de tener mejores relaciones tanto para ustedes mujeres como para ustedes hombres. Entonces compartan, denle me gusta en las plataformas que se pueda, ¿sí? Y aquí está este canal abierto para todos, porque la idea es llegar cada vez más lejos. Si esto creen que funciona, si les ha servido de algo, entonces compártanlo, denle me gusta. Nos vemos en el próximo episodio. Estuvo con ustedes Wilson Sarria. Esto fue la teoría XY de por qué los hombres somos así.